Una serie de sistemas novedosos, unos más, unos menos, de sistemas para instalaciones de fontanería y de calefacción. Entonces, si os parece, vamos a ver primero, un poco voy a presentar los componentes, en este caso serían los tipos de tubería que podríamos utilizar en este tipo de instalaciones, y después los sistemas de unión, sistemas de accesorios, ¿vale? Después, al final, conforme vaya dando tiempo, pues os veremos un poco este tipo de instalaciones, ¿no? Cuáles son las genéricas, las que más nos podemos encontrar, ¿no?, en la práctica. Bueno, no he preparado ninguna diapositiva por el tiempo que había de presentación de la empresa, pero bueno, la empresa a la que represento es Ferroplas. En este caso, Ferroplas es una empresa bien conocida en este mundo y perteneciente a un grupo de empresas, el Grupo Plásticos Ferro. Es un grupo español, de origen gallego. La empresa matriz, que no la más grande en volumen, es Ferroplas. Otras empresas como Tuiperima, también conocida en el sector de la obra civil. Bueno, somos los primeros fabricantes y comercializadores de productos en lo que es tuberías de PVC, polietileno y demás plásticos, polipropilenos y accesorios plásticos igualmente, todos los sistemas de uniones. Y bueno, pues dependiendo de la empresa, por ejemplo, Ferroplas va más dirigida al tema de edificación e instalaciones, mientras que otras, pues bueno, Tuiperima sería obra civil, tenemos otras vertientes como la acuicultura, bueno, todo desarrollado a partir de materiales plásticos. Muy bien. Contamos con 6 centros de producción, uno de los cuales es aquí en Atarfe, que por eso bastante de los materiales que vemos aquí, pues bueno, son fabricados aquí mismo, somos vecinos. Muy bien. Bueno, aquí os resumo un poco lo que serían los componentes, aunque ahora los iremos viendo deprisa, pero bueno, porque quede constancia a nivel de índice un poco lo que vamos a ver. En cuanto a las tuberías, pues bueno, tendremos tuberías, podemos decir, de polietileno reticulado. Hemos hablado de polietilenos aquí con el anterior compañero. Polietileno, estaríamos hablando de un polietileno de alta densidad, pero al que le realizamos otro proceso, ¿no?, en el que reticulamos. Ahora veremos lo que trata esta reticulación. Tenemos varios tipos, ahora veremos el PEX-A, PEX-B. PEX es polietileno reticulado, es la abreviatura. Dependiendo del tipo, hay A, B y C, ahora veremos. EVO, ahora veremos que es un añadido que le hacemos a una de las tuberías. Y después tendremos otro gran grupo de tuberías que son las tuberías multicapa, están muy ahora de actualidad, y bueno, en este caso nuestra tubería que es PERT-al-PERT, ahora veremos qué quiere decir eso. En cuanto a los sistemas de unión, bueno, pues vemos que ahí tenemos las marcas comerciales, sería el sistema GPF axial, GPF por Grupo Plásticos Ferro, axial porque ahora veremos que la forma de insertar de instalación es en el mismo eje, GPF Press y GPF PPSU, un poquito más complicado. También veremos, bueno, rápidamente el sistema de accesorios de compresión, que es algo más antiguo, pero bueno, nos complementa la gama. Y después veremos el sistema de colectores, veremos que damos solución al sistema de colectores, que quizás es de los más novedosos y de los que más están teniendo la influencia, al igual que el sistema de subrogante, que es sobradamente conocido, pero bueno, lo repasaremos un poquito. Bien, la tubería, como he dicho, tenemos las tuberías de polietileno reticulado, ahora veremos PEX-B, PEX-B EVO. El EVO es un aditivo que le echamos en la superficie, que es una barrera antioxígeno. Simplemente lo que hace es que el polietileno tiene cierta permeabilidad al oxígeno en el ambiente. Bueno, pues este EVO, este aditivo, esta última capa, es una barrera antioxígeno. No permite que entre ese oxígeno dentro de la tubería, que ahora veremos que en circuitos cerrados, como puede ser el suelo radiante, bueno, pues en contacto con materiales metálicos puede haber ciertos problemas, ¿no? Tenemos el PEX-B envainado, bueno, es una cosa que ahora veremos que en ciertas utilidades viene bien tenerlo envainado porque nos ahorra el hacer obra en caso de que haya que hacer algún tipo de reforma. Y el PEX-A es otro tipo de polietileno reticulado, que ahora veremos la diferencia. Y después la tubería multicapa, como ya bien he dicho. Los tubos de polietileno reticulado. Voy a saltarme un poco lo de las normas porque, bueno, hay muchas y he puesto pocas, pero aún así me las voy a saltar para ir un poco más rápido. Las tuberías PEX, bueno, se hacen conforme a esta norma europea e internacional. Bueno, pues están de acuerdo con ello. Tenemos certificación ENOR sobre todos estos productos que veamos. Hay certificación ENOR, la correspondiente. Y bueno, en este caso las tuberías de polietileno reticulado PEX-B se fabrican mediante un proceso de extrusión, como cualquier tubería. En el fondo es como decimos, como hacer churros. Es una máquina que va echando un churro y nosotros le damos la forma, ¿no? Después lo enfriamos. Y posteriormente lo complicado de este proceso es que después tenemos que someterlo a un proceso de reticulación para darle la capacidad y la resistencia a las altas temperaturas. Un polietileno normal de alta densidad, estamos hablando que en continuo, en tuberías, no puede estar trabajando a más de 45, 50 en continuo. Puede tener unas puntas de temperatura, pero no en continuo. Esto estamos hablando que puede trabajar hasta 90 sin ningún problema, en continuo, con saltos mayores sin ningún problema.
¿Cómo hacemos esta reticulación? Bueno, mediante silano. En este caso, el silano, bueno, pues es el compuesto con el que reacciona. Son unas bañeras, metemos los rollos de polietileno y dejado un tiempo, pues bueno, se reticula, como ponemos ahí, las moléculas de polietileno se unen forman una red tridimensional con el que tienen más resistencia, tienen mayor resistencia. Las de Evo, bueno, ya lo he explicado, lo único que hacemos es a esta tubería de PEX-B le añadimos una capa exterior de este aditivo que lo que hace es una barrera antioxígeno, que nos da lo que ya os he contado. En cuanto al otro PEX que ofrecemos, es el PEX-A. Tenemos el B y el A. El A es simplemente por el método de reticulación que se utilice. En este caso es un método peróxido. En vez de silano se hace con peróxidos y tratándolo a calor en un horno infrarrojo. Estas tuberías tienen en diferencia con las de PEX-B, que son algo más flexibles. Bueno, ¿qué ventajas tiene este tipo de tuberías con respecto a otros materiales bien conocidos y utilizados desde la antigüedad? Pues bueno, la resistencia a altas temperaturas, como ya he dicho, habituales de trabajo de 90 grados, presiones elevadas, dependiendo también de la temperatura a la que se trabaje, por supuesto. Tiene una larga duración, no es afectada a corrosión ni erosión por ser materiales plásticos, tiene una flexibilidad muy elevada, tiene una gran resistencia, hay una tabla de normas por la propia composición del plástico, tiene una alta resistencia a productos químicos, que es un problema que en otro tipo de tuberías no tienen esta cualidad. No son conductores de la electricidad, tienen mínimas pérdidas de carga debido a su bajo coeficiente de fricción y no se producen, por tanto, tampoco se producen adherencias ni incrustaciones. Por lo tanto, no tenemos los típicos problemas de que se va reduciendo poco a poco la sección interior, ¿no? Lo cual nos obtura, al final termina obturándonos la tubería. Reducen, gracias a su flexibilidad, los golpes de ariete, no alteran el color ni el olor ni el sabor del agua. Estudios demuestran que no colaboran, al revés, son asépticos y no ayudan, no colaboran en ningún caso a la legionelosis. Su ligereza, pues bueno, pues nos facilita el transporte, el almacenaje, la instalación, todo. No transmiten ruidos, tienen una alta capacidad de absorber el ruido. Importante, los polietileno reticulados tienen memoria plástica. Si nosotros los deformamos, adquieren en un cierto grado esa deformación. Si los calentamos, vuelven a su posición. Tienen una memoria ellos y vuelven a su posición original. Tienen un bajo coeficiente de conductividad térmica y se ven afectados por los rayos ultravioleta. Normalmente las tuberías de riego de polietileno de alta densidad o las láminas vemos que van en color negro y es para evitar este daño que puede hacerle los rayos ultravioleta. En este caso, como son tuberías para interiores, no llevan este color negro. Al final es un aditivo, es el negro de humo, que es el que hace que estabilice y que no tenga problemas con las radiaciones. Vemos otro tipo de tuberías. Las tuberías multicapa están ahora muy de moda. Se han creado, bueno, han surgido, las hemos inventado por dos motivos, sobre todo. Uno, el coeficiente de dilatación. Los plásticos tienen un coeficiente de dilatación bastante grande con respecto a otros materiales. Bueno, a eso y a que es un tubo que, como ahora veremos por su composición, es muy maleable. Podemos coger y retorcerlo lo que queramos. Por eso, para instalaciones vistas queda muy bien, porque no necesita casi ningún tipo de ajuste para ajustarlo contra las paredes y los cerramientos. Vemos por qué. Como se veía en la foto anterior, se veía ahí que vemos que tiene 3 capas. Veremos que por fuera y por dentro es plástico, son 2 capas plásticas. PERT en este caso es un polietileno resistente a la temperatura ya de por sí, no hace falta reticularlo. Y en el centro nos encontramos con una capa de aluminio. Pues este aluminio es el que, primero, nos permite que la dilatación lineal no sea tan grande. Segundo, que lo doblemos y se quede como deseemos, tantas veces como queramos, siempre respetando los radios mínimos, está claro. Y por último, también nos sirve ya de barrera de oxígeno. Este PEX-B Evo que hemos mostrado antes, bueno, pues la capa de aluminio ya haría nos daría esa impermeabilidad con respecto al oxígeno, ¿no? Bueno, ahí lo vemos de nuevo, así serían las 5 capas. Hay una capa de adhesivo entre la de aluminio y la interior y la exterior, por supuesto, para que eso quede perfectamente pegado. Y bueno, pues al igual comparte muchas de las propiedades y de las ventajas con las tuberías de polietileno reticulado. Presiones elevadas, bajo coeficiente de dilatación térmica, que esto es una novedad. Se curva manualmente y recuperan la posición original tanto como queramos. Resistencia a los impactos.
Son impermeables, importante, estos sí que pueden aguantar los rayos ultravioleta, lleva un aditivo en la capa exterior que puede estar a la vista y puede darle a la luz, no hay ningún problema. Es resistente a la corrosión, no son conductores de electricidad. Bueno, y todo lo que hemos visto comparte la mayoría parte de las ventajas de los polietilenos reticulados. Vamos a ver ahora estas tuberías, tanto de polietilenero reticulado como multicapa. Vamos a ver qué diferentes sistemas os ofrecemos para realizar las instalaciones. Aquí todos tienen ventajas, unos son mejores en unas cosas, otros en otras, todos en muchas, pero bueno, aquí el instalador tiene su conciencia de trabajo, su forma de trabajar, está acostumbrado a algo y tienden por diferentes métodos. Voy a decir ahora cuál es el más moderno, un último que hemos sacado, que creemos que es un avance en este tipo de uniones. Primero presentaros el GPC axial. Bueno, ahí veis las piezas, consta de las piezas y unos casquillos. Bueno, es un sistema de casquillo deslizante para tuberías de PEX. Esto solo servía para tuberías de PEX, tanto B como A. Están fabricados en latón, tanto los casquillos como la pieza. Y bueno, para quien no lo conozca, ahora vamos a ver cómo se instalaría. Tenemos todos certificados AENOR de sistema. Ahora con todos los problemas que ha habido de importaciones de otros países, están más en boga y estamos todos viendo que es necesario resaltar que son fabricadas aquí, bajo especificaciones nuestras, bajo nuestras normas. Se valora aquí, se valora en muchos países. En muchos países ya lo están valorando. En Magreb, por ejemplo, tenemos una fábrica nosotros en Casablanca, estamos presentes en el Magreb, en Sudamérica, y es una cosa que el que sea un producto español, europeo, eso dice mucho, ya no tragan en todos sitios. Por eso también ahora AENOR saca un certificado de sistema, no solo de tubería y de accesorio por un lado. Ahora hay uno en el que dice, no, con esta tubería y con este accesorio nosotros te garantizamos. Es algo importante porque hay gente que tiende a abaratar en algunas cosas. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, pues vemos que ahí, por ejemplo, tenemos un tubo de PEX-B. Realizaríamos un corte, es muy sencilla la instalación, ahora veremos. Un cortatubos normal, realizan un corte perpendicular al eje del tubo. Meteríamos lo que es el casquillo, ¿vale? Introduciríamos una herramienta, son una herramienta estándar del mercado, que expanden un poco el tubo, lo expanden la boca del tubo, y entonces, una vez metido el anillo y expandido, colocaríamos la pieza que entra con total facilidad con la mano, no hay que apretar ni nada, y una vez eso, cogeríamos una segunda herramienta que con unas cunas, como podemos ver ahí, unas cunas, él mismo con un pistón te acerca el anillo, lo cierra y realiza ese apriete axial, que es definitivo. Definitivo hasta que nosotros queramos, claro. ¿Por qué digo eso? Porque son accesorios reutilizables, como ahí remarco. Pero bueno, empecemos por arriba. Este tipo de uniones vienen de lejos, tienen bastantes años. Y hay mucha gente que está acostumbrada a este sistema y es el que más le gusta. La verdad es que da una seguridad absoluta porque al ser axial y al ser un casquillo de latón, el apriete circunferencial es el mismo en todos los puntos. No hay posibilidad de que el apriete sea menor por un lado que por otro. Los tubos van muy bien calibrados, nos dan unas tolerancias, con lo cual es imposible que eso apriete más por un lado que por otro. La facilidad de montaje, pues ya hemos visto que son 2 pasos y es muy rápido. Como he dicho, por el tipo de apriete hay un menor riesgo humano en las instalaciones, un menor riesgo de error humano. Y estos accesorios, con respecto a los otros que ahora vamos a ver, tienen una sección de paso mayor. Porque decir que, bueno, que dependiendo de lo que cojamos tendrá mayor sección de... Eso hay que tenerlo en cuenta, que reduce algo la sección del tubo. Estamos metiendo un macho en el tubo, eso reduce mínimamente, pero reduce la sección transversal del tubo. Y los accesorios son reutilizables. Si basemos a calentar muchísimo el tubo, traccionando con cierta herramienta se pueden sacar y pueden volver a reutilizarse en caso de hacer una reforma o una reinstalación. Da una fiabilidad a largo plazo, prescindiendo de juntas tóricas y biconos. Ahora explicaré las juntas tóricas, que es interesante, en uno de los siguientes sistemas. Soporta grandes saltos térmicos, el latón no dilata demasiado y esos saltos térmicos, sobre todo característicos de los usos en instalación de calefacción, los aguanta perfectamente. Los accesorios son poco voluminosos en sus cajas. Importante, realización de pruebas de presión sin tiempo de espera. Hay algunos accesorios que, igual que ese casquillo, pero imaginaos que el casquillo fuese también de PEX. Hemos dicho que tiene una memoria y eso apretaría. Pero claro, tienes que esperar a que eso recupere su forma. Tú lo expandes, pero tienes que volver. Con lo cual, al ser de latón, eso no lo ahorramos. Y como hemos dicho, tiene una elevada resistencia a la tracción. El segundo, si el primero es axial, este va a ser radial, por controlar un poco. GPF Press
Vemos que también está realizado en latón, con unos portacasquillos, que son estas piezas blancas, hechas en polietileno de alta densidad, y unos casquillos en acero inoxidable. El portacasquillo, el único fin que tiene es que el casquillo se quede ahí donde está, ya viene montado. Bien, como he dicho, este tipo de sistemas se llaman press-fitting, son sistemas de press-fitting, el otro es un casquillo deslizante, esto es press-fitting, son piezas fabricadas en latón, el casquillo hemos dicho acero inoxidable, el portacasquillos en P100. Válidos también para PEX, todavía no hemos llegado al multicapa, y de certificado ANOR igualmente. Igualmente los hacemos aquí en Atarfe. El montaje, pues bueno, lo mismo, realizamos el corte, en este caso no haría falta expandir el tubo, es una de las ventajas, si bien es verdad que es porque el diámetro de la sección interna del accesorio es menor, y simplemente con una herramienta estándar, unas mordazas que hay, automáticas, simplemente con unas cunas prensamos radialmente el casquillo inoxidable. Y eso se queda también fijo. Se queda fijo y no hay ninguna pérdida. Aprieta el tubo y no hay manera. Las ventajas, pues en este caso la instalación es todavía más rápida, es algo a remarcar, porque la verdad es un sistema, yo creo que ahora mismo es el que la gente más se ha acostumbrado porque es que es rapidísimo. Puedes hacer instalaciones, simplemente meter el tubo en las piezas, realizar todas las uniones y después coger la herramienta y ir realizando todas. Con lo cual el tiempo, la verdad es que viendo cómo trabajan es destacable el tiempo que lleva, el poco tiempo. Se evita la manipulación del tubo al meterlo, con lo cual la seguridad es muy grande y los accesorios ya incorporan el casquillo, hay algunos que no, otra competencia que no lo lleva. Las piezas son reutilizables, lo mismo, calentaríamos el tubo y podríamos conseguir recuperar la pieza, no el casquillo de inoxidable, pero sí la pieza de latón. Se consigue una estanqueidad total y prescindiendo de juntas tórica y bicono, eso lo explicaré dentro de un momento. Como antes, podemos realizar pruebas de presión sin tiempo de espera, las pruebas a las que nos remite el RITE y el código técnico. Este es el último y novedoso sistema. En el fondo es un prefitting, igual que el anterior, pero vemos que la pieza no es latón, es plástica. Es un sistema de prefitting, este es ambivalente, serviría para tuberías PEX y para multicapa, lo cual facilita muchísimo. Errores de cojo una pieza de un lado, otro de otro. Está en esta tubería, aquí se evita. Nos vale la pieza para cualquier tipo de tubería. La pieza está fabricada en polifenilsulfona, es un plástico bastante novedoso, tiene una tenacidad muy grande, aguanta temperaturas muy altas y es muy ligero. Lo hacemos inyectado igualmente, como todos los accesorios. Algunas referencias las hacemos en latón. ¿Por qué hacemos eso? Son piezas a lo mejor incluso con el cuerpo en plástico, pero lo que es el inserto de la rosca, son piezas roscadas hembra, la hacemos en latón. ¿Por qué? Porque las roscas plásticas, es cierto, hasta nosotros reconocemos que eso parte. Eso no podemos. Y bueno, pues hemos estudiado el hacer... Los insertos en rosca van hechos en latón dentro de una pieza de PPSU. Bueno. La gran ventaja es que es válido para PEX-A, PEX-B y multicapa, todas las tuberías. Con lo cual la gestión de stocks es óptima y bueno, tiene certificación de todo tipo y también lo hacemos por aquí. El montaje, por lo mismo, ahí lo vemos con un tubo multicapa, ¿vale? El corte es el mismo, aquí hay que escarear un poco el tubo, porque el multicapa, sobre todo al llevar 3 capas, puede tener diferenciación de espesores. Se escaría un poco el tubo, lo calibramos manualmente, se mete como hemos hecho antes, se mete y con unas cunas especiales que llevan, en este caso, con unos vallecillos, unos valles que lleva las cunas en tipo U, tenemos el mismo apriete. Bueno, el sistema de tuberías, las normas, me las salto, se fabrica en latón o en PPSU, según el tipo de pieza, como ya he dicho, y el PPSU, lo que he dicho, gran estabilidad térmica, gran resistencia mecánica y bajo nivel de rugosidad. Voy a saltarme así, la junta de estanqueidad es importante. Estas piezas llevan una junta tórica hecha en EPDM para el tema hidráulico, compatible con el agua. Y bueno, ¿cuál es el problema? Pues muchas veces productos que vienen sobre todo del exterior no estaban bien diseñados. ¿Por qué? Porque fallaba en el fondo la junta tórica, pues ha habido problemas. ¿Qué pasa? Bueno, pues la junta tórica, como bien sabréis, supongo, necesita cierto espacio para vivir. No para cuando la instalas, sino para cuando la llevas a su límite, a que ella trabaje. Ella trabaja cuando está aplastada, ahí es cuando trabaja. Entonces tiene que tener un espacio que nosotros hemos conseguido. Todo esto se prueba con ciclos extremos, hacemos 5.000 ciclos de temperatura variando desde 110 grados a 20 grados, a 16 bares, durante 15 minutos. Lo hacemos 5.000 veces, nos lo pide ENOR. ¿Cuál es certificado de seguridad?
Los casquillos no están sujetos, antes estaban sujetos. ¿Por qué aquí no están sujetos? Porque como hay una junta tórica, hay que ver, depende de cómo se meta y quién lo meta, podría incluso llegar a arrastrar un poco la junta tórica. Entonces, lo que hacemos es que al no darlo ya instalado, metemos el tubo, llevan los casquillos un testigo para ver que el tubo llega hasta el final y vemos que no se ha enrollado la junta, con lo cual funciona perfectamente. Creemos que este es el futuro. Ahí vemos colectores, hablaremos un poco de los colectores, que es una de las instalaciones más modernas y más aconsejables, hecho en polifenilsulfona también. Las bolsas se presentan en bolsas herméticas, por aquello de que la lubricación de la junta se mantenga hasta el momento del montaje. El montaje es muy rápido, como ya hemos visto, y igualmente se pueden realizar las pruebas de presión sin tiempo de espera. Sistema de compresión, simplemente pasa muy rápido. Son unos accesorios de latón que imagina que entra el tuberío en un cono y una rosca, apretamos la rosca de una tuerca, esas tuercas que vemos ahí, al cerrarlas, aprietan un cono y eso con unos dientes aprietan el tubo, ¿vale? estos sistemas tienen mucho tiempo, pero bueno, se siguen utilizando sobre todo en tuberías de espesores mayores de PEX-B para instalaciones mayores, por ejemplo, instalaciones de tipo industrial y todo esto se utiliza. Pues porque lo conozcáis también lo pongo ahí. Rápidamente vamos a hablar. Sistema de colectores. Ofrecemos, porque en otros países y aquí también, y sobre todo ahora se está empezando mucho, es para evitar, bueno, al final hay que decir que cualquier tipo de unión, está claro que un tubo es un elemento finito, pero cuantas menos uniones tengamos, al final la unión es un punto frágil. Dentro de la cabida de la seguridad que damos, es un punto frágil. Este sistema de colectores nos evita, en mayor medida, tener muchas piezas, la utilización de piezas intermedias. Vemos que el colector, bueno, pues va conectado a la caldera y, bueno, a partir de aquí tenemos una serie de salidas y entradas y, bueno, pues a partir de ahí podríamos repartir el flujo a todos los aparatos sanitarios. Vemos los colectores en agua caliente y agua fría y los llevaríamos de ahí a través de tubo, sin uniones, si no es necesario, hacia los distintos aparatos. Los tenemos los colectores tanto en polifenilsulfona como en latón. Y bueno, pues ahí lo comentamos. El uso es cada vez más continuado y bueno, y sobre todo, ¿cuál es la característica principal? Una de las ventajas, aparte de la que he comentado, pues que garantiza un suministro constante en cada punto. Al no tener que ir de un aparato a otro, pues nos garantiza un flujo continuo y constante, ¿no? Reduce el ruido además, porque, bueno, y pérdida de carga, por supuesto, porque no tenemos esas piezas, esos codos, esos ángulos. Bueno, vamos rápido. El suelo radiante, bueno, pues lo conocéis perfectamente. Es una superficie radiante que se pone debajo del pavimento y, bueno, utilizando tubos estos de polietileno reticulado, ahora multicapa también, con barrera antioxígeno. En el caso del polietileno reticulado, serían una superficie radiante que, bueno, que nos da un calor muy agradable y que tiene un montón de consignas de tipo de ahorro energético, poco ruido, es un calor muy... Hay estudios de que la verdad es que donde somos una parte más sensible de nuestro cuerpo son los pies, la planta de los pies, y bueno, hay que controlar la temperatura y a partir de ahí es lo que nos da esa sensación térmica agradable. Aparte, bueno, como veremos, las temperaturas de impulsión desde la bomba son menores que en otros sistemas de calefacción, por lo tanto es ahorro energético. Al igual que el salto térmico, cuando vuelve el agua de caldera, no ha perdido tantos grados como los radiadores, por ejemplo, o los sistemas de convección. Nosotros disponemos de todos los accesorios y las tuberías, aparte de todos los accesorios, placas y demás, para este tipo de eso. Somos expertos, tenemos yo mismo me incluyo, soy técnico de producto en esta empresa y, bueno, hacemos estudios de estos para cualquier tipo para echar una mano. En el caso de que nos manden los requerimientos, unidades de obra, tal y cual, sobre prepara. Tenemos programas, no tenemos ningún problema. Vamos a ver, lo que he dicho, voy a comentar en 5 minutos, en un momento, el tema de las instalaciones que más nos podemos encontrar. Las conoceréis, pero bueno, por hacer un repaso que con nuestro cliente lo que vemos, lo que más vemos cuando vamos a obra, ¿no? En cuanto a las instalaciones hidrosanitarias, de fontanería, bueno, ¿cuáles serían los requisitos fundamentales, ¿no? Por lo que hemos dicho, el suministro necesario en cuanto a caudal, en cuanto a temperatura y sin interrupciones, para aportar ese confort, ¿no?, que necesitamos. Y bueno, a más y más está claro que hoy en día el ahorro energético con respecto a estos parámetros es fundamental. Bueno, pues ¿qué tipo de instalación nos encontraríamos? Pues la instalación por colectores, la acabo de comentar un poco. Instalación por distribuidores, ahora veremos que es una variante de los colectores. A mí personalmente me gusta algo menos.
Y la instalación tradicional mediante test, es la más antigua y la que menos me gusta. Ahí tenemos las tres para diferenciarlas. Por colectores ya os he comentado. Bueno, tenemos ahí los dos colectores que vendrían de la caldera y tenían su retorno y bueno, pues nos repartirían directamente a cada aparato. Lo que he dicho, garantía de suministro constante en cada punto de la demanda. No existen cambios de sección porque van directamente a cada aparato, no tiene que hacer ningún reparto, ya lo hace el colector, con lo cual ni ruido ni pérdida de descarga, solo existen, lo que hemos dicho, evitamos uniones. Solo existen dos cortes al principio y al final de tubo y dos uniones por tubo. En caso de avería, lo bueno de los colectores es que solo se estropea esa salida. Solo tenemos que cambiar esa salida hacia ese aparato. Las demás, como hemos visto, las demás salidas seguirán funcionando, solo afecta a ese aparato. Los tubos enfundados que he enseñado al principio, que iban como una especie de corrugado, de tubo corrugado, si eso lo instalamos desde los colectores, ya tenemos la roza hecha, tenemos el tubo, el corrugado, el polietileno reticulado vendría por dentro. Simplemente, en caso de avería, hay que cortar, tirar de ese tubo e instalar un nuevo tubo. No hay más. Es una gran ventaja. La instalación por distribuidores es una variante de los colectores. En el fondo son piezas como los colectores, pero que los colectores suelen ir en una caja registrable. Los distribuidores los empotramos. Perdemos esa garantía o esa facilidad que en caso de avería... que en caso de avería pues solo afecta ese aparato y que, bueno, que tenemos que realizar obra. Pero, bueno, garantizamos los mismos consumos, los suministros constantes, los cambios de sección y solo existen los dos cortes. Finalmente, la instalación tradicional mediante test, bueno, pues eso, con todos los accesorios del mundo y todas las opciones que damos. ¿Qué es lo bueno de eso? Bueno, pues que nos permite adaptarnos perfectamente a cualquier tipo de necesidad, o sea, a cualquier tipo de geometría o de diseño que tengamos que acometer, ¿no? Bueno, pues eso nos lo permite. ¿Qué pasa? Utilizamos, es verdad, que en estos, sí es cierto que se utiliza más tubo, pero bueno, en estos se utiliza más accesorio y menos tubo. O sea, que eso es, ya dependiendo, ya digo, muchas veces depende de lo que está acostumbrado el instalador o sus propios gustos, cómo esté él como trabajando. Lo importante es que lo haga con amor. Instalación de calefacción, hemos visto de fontanería, las tres fundamentales. Bueno, en las de calefacción, bueno, que ya hemos nombrado alguna, bueno, pongo ahí una pequeña definición que se basa en el incremento de la temperatura del agua mediante un generador de calor, se transporta a través de la red de tuberías hasta las unidades emisoras del mismo, ¿no? ¿Qué tres formas veríamos aquí? Las fundamentales por radiadores, por convectores, o fan coils y demás, aerotermos, y bueno, y de suelo radiante, ¿no? Que quizás es la más novedosa. Radiadores, vamos a ver, el tema de los radiadores, bueno, pues la verdad es que la temperatura a la que tenemos que trabajar el agua es muy alta, no debe superar los 80, pero sí es muy alta con respecto a por ejemplo, el suelo radiante. La transmisión se genera, como ya sabemos, a través de convección. Una vez se irradia el radiador, pues bueno, simplemente por convección va subiendo a las capas más altas de la habitación. Y dependiendo del radiador, pues tendremos unas eficiencias u otras. Eso también depende del aparato que utilicemos y la caldera, claro. ¿Qué tipos de sistemas tenemos aquí? Pues estos tres que ponemos aquí. Monotubular, bitubular y colectores. El monotubular, bueno, pues mejor que el dibujo no puedo explicarlo yo. Simplemente hay un tubo de ida y, bueno, el que es de ida de un radiador, el que es de retorno de un radiador se convierte en el de ida del siguiente radiador. ¿Qué problema tiene esto? En caso de avería, pues ya sabemos que tenemos un buen problema. ¿Qué problema tenemos? Que hay una pérdida de calor, evidente. En el último radiador vamos a tener bastante menos calor irradiado que en el primero. Por eso, una de las limitaciones, como pongo ahí, a ver dónde lo pongo, por ahí, no sé dónde lo he puesto, por aquí, sí, aquí. De hecho, la norma no nos permite instalar más de 5 radiadores por anillo, porque, bueno, porque la pérdida de carga es evidente. Está claro, viendo el dibujo, en este radiador la temperatura será mucho menor que en este. ¿Cuál es la siguiente? Pues la bitubular. Aquí tenemos dos tipos. Bueno, consiste en que cada radiador tiene su ida y su retorno, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, que hay dos tipologías diferentes. Tenemos el retorno directo simple, en el que, bueno, se hace el último en conectarse al retorno, y, bueno, es un camino simple. Y, bueno, aquí en el retorno, en el invertido, lo que tenemos es un bucle. Vuelve desde el último hasta el primero, con lo cual es el primero el último que retorna, ¿vale? Aquí, bueno, el funcionamiento del rendimiento, ¿qué mejoramos sobre el monotubular?
que el funcionamiento del rendimiento aquí sí es independiente de cada radiador. Porque le surtimos a cada uno, las pérdidas de temperatura son mucho menores. La única limitación, como pongo ahí, es el número de radiadores por anillo según la necesidad de calor en la estancia. Lo que sí tiene problema, que tiene muchas uniones. Si tiene muchas uniones, estamos duplicando, triplicando, dependiendo del número de radiadores, estamos las piezas que van al radiador, ¿no? Y el último, colectores, pues lo mismo que os he contado antes, ¿no? En la de fontanería, muy cómodo. Vemos cómo está la salida, la ida la salida de la caldera, tendríamos el colector de ida, ¿ves? Y cada salida del colector iría a un radiador diferente. Los retornos, lo mismo, irían al colector de retorno y de ahí a la caldera. Piezas, ninguna, o prácticamente ninguna. Esto sí que no tiene pérdida ninguna, porque todos reciben al mismo tiempo, dependiendo de la pérdida de calor en la tubería, por la distancia que haya, longitud haya, es mucho menor que si estamos pasando ya utilizando el fluido, está claro, calor portador, en cada uno de los radiadores. Esto es instalaciones de calefacción habituales. Estamos hablando ahora por radiadores, estas serían por convectores, simplemente nombrarlas. Bueno, ya las conocemos, los fancoils o los aerotermos, por ejemplo, creo que pongo ahí, sí. Transmite el calor por convección, unas aletas, una máquina transmite el calor, unas aletas lo reparten y bueno, y se pueden manejar potencias muy elevadas, eso sí es cierto. Y calientan muy rápidamente, quizá demasiado muchas veces. Da un calor en la cabeza tremendo. Por último, voy a nombrar de nuevo el suelo radiante. Como ya he dicho, las temperaturas. Vamos a ver un poco las ventajas. El mayor confort, debido a lo que he dicho, el calor radia del suelo y radia del suelo. Hay estudios que demuestran que es por ahí por donde nosotros sentimos el calor mucho más cómodamente, no de arriba a abajo. Un reparto uniforme de las temperaturas dentro de la estancia, está claro. Un ahorro energético, por eso mismo, porque la temperatura de impulsión de la caldera es mucho menor. Estábamos hablando antes de temperatura de casi 80 grados. Aquí estamos hablando de temperatura de 45 grados. La caldera trabaja mucho menos. Y el salto térmico entre la salida y el retorno en la caldera es de 5 a 8 grados. En radiadores eso es imposible, estamos recibiendo el agua a mucha menor temperatura. Se pueden utilizar fuentes de energía alternativas, son muy interesantes. La solar, ahora que está tan de moda, que tenemos que tal. Nosotros ofrecemos soluciones también, en esta empresa, de hecho, con sondas geotérmicas para viviendas unifamiliares. Es muy interesante, con las nuevas bombas de calor geotérmicas. Muy interesante, de verdad. La estética, por supuesto, no supone ningún tipo de impedimento ni de obstáculo. Un ambiente saludable y además un elemento acústico porque las planchas sobre las que va también tienen, bueno, aquí lo he puesto simplemente para ver, no vamos a leerlo porque ya me he pasado tiempo, pero bueno, veríamos que estas placas, que son a las que me refiero, aislantes, estas son también para el nivel de tema acústico, amortiguan el ruido. Hay varios tipos, son de poliestireno normalmente, hay algunas con papel craft, con capas incluso de algún tipo de metal que para amortiguar y para dar más rendimientos. Vemos ahí las tuberías, los conductos, tenemos el forjado, tenemos ahí un enriquecido para las canalizaciones que pueda haber ya existentes, una lámina que se pone de polietileno para hacer la separación, donde apoyamos las placas. Siempre hay que poner un raíl elástico que evite el contacto con todos los cerramientos. Tenemos después el requercido por encima de la tubería, por encima de las tuberías y después el pavimento. Hay que seguir una serie de consejos de instalación, bueno, que tenemos en nuestra página, en nuestros catálogos. Y bueno, perdón por haberme pasado un poco, quizá he ido un poco rápido, pero bueno, dar las gracias por estas jornadas a las que nos invitáis. Y bueno, pues agradeceros todo y por supuesto que para lo que queráis, se me ha olvidado, los 3 tipos de instalación que hay. Y bueno, daros las gracias por vuestra atención. Podéis encontrar todos nuestros datos, mis datos, el teléfono de contacto, cualquier cosa, en la página grupoplásticosferro.com. Muchas gracias.